gracias por estar con nosotros. Yo soy Nayeli Carrillo. Estás viendo CBS 19 Unidos. Comenzamos con su resumen de noticias. Un hombre de Jacksonville fue arrestado acusado de golpear a su esposa con un vehículo y abandonar a un niño de 2 años. Según la oficina del sheriff del condado de Cherokee, Danny Porras, de 22 años, está acusado de atropellar a su esposa en la carretera del condado 4209 con un vehículo mientras un menor de 2 años se encontraba desatendido dentro de la casa. La policía y los bomberos de Jacksonville encontraron a una mujer de 19 años tendida en la carretera. La mujer fue trasladada en avión al hospital, en un hospital de Tyler, donde se encuentra estable. 2 hombres están bajo custodia después de que las autoridades del condado de León encontraron armas de fuego robadas por valor de más de $30,000. Investigadores de la oficina del sheriff del condado de León arrestaron a Samuel Morales y Michael Henderson, ambos acusados de robo en una vivienda. La oficina del sheriff informó que las armas robadas fueron recuperadas de forma segura. El caso aún está bajo investigación y podrían presentarse más cargos. Ahora una triste historia de Marshall, donde el distrito escolar está de luto por la pérdida de una de sus estudiantes. Según el distrito escolar, la estudiante identificada como Stephanie Cabrera falleció tras una emergencia médica el lunes. El distrito declaró: pedimos a la comunidad de Marshall que se una a nosotros para acompañar a la familia de la estudiante en sus pensamientos y oraciones. El distrito también está recolectando donaciones para su funeral. Para más información sobre cómo donar, visite nuestro sitio web cbs19.tv. Si está en el este de Texas, esté atento. Los biólogos del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas han confirmado vistas de osos negros en los condados de Cherokee, Anderson, Panola y Rusk. Los osos negros son originarios de Texas, pero se consideran una especie amenazada. Por lo tanto, es ilegal dañarlos o capturarlos, con multas elevadas e incluso penas de cárcel por infracciones. No existen poblaciones establecidas de osos negros en el este de Texas. Estados vecinos como Luisiana sí las tienen, y los osos jóvenes suelen deambular por la zona, especialmente en esta época del año. Si ve un oso negro, los expertos recomiendan mantener la calma, mantener la distancia y nunca alimentarlo ni acercarse al animal. Pues prepara tu caña y tu anzuelo, porque las licencias de caza y pesca de Texas para la temporada 2025 y 2026 están a la venta. Por primera vez, todas las licencias y etiquetas recreativas estarán disponibles en formato digital. Las licencias digitales se pueden comprar en línea y acceder a través de la aplicación móvil de caza y pesca de Texas. Las licencias tradicionales en papel siguen disponibles, y los ingresos por la venta de las licencias apoyan la conservación de la vida silvestre, la reposición de peces, el acceso público a la caza y más en todo el estado. El DPS de Texas está instalando nuevos coches de patrulla en una parte del estado. Los agentes del orden público del este de Texas conducirán estas unidades de perfil bajo, equipadas con letras fantasmas más difíciles de ver. Las autoridades afirman que el objetivo es que las unidades se integren con el tráfico diario, lo que les dará una ventaja a la hora de detectar conductores peligrosos. Cualquiera que obtenga una nueva licencia de conducir en Texas notará que se mira diferente. También cuenta con mayores características de seguridad. Las tarjetas están hechas de policarbonato resistente a la manipulación, difícil de reproducir. En lugar de una estrella dorada, las nuevas tarjetas llevarán una estrella negra grabada con láser en la esquina superior derecha para indicar que cumplen con la normativa Real ID. Y las nuevas tarjetas reorganizarán su información personal en un nuevo formato que, según DPS, es más fácil de leer. Pero no se preocupe, no tiene que hacer nada con su licencia de conducir o tarjeta de identificación con el diseño antiguo. Conservará su validad hasta su fecha de vencimiento. En el condado de Nacogdoches, los clientes de Amazon no tendrán que esperar mucho tiempo por sus paquetes, ya que la compañía anunció que una nueva estación de entrega llegará al este de Texas.
Las nuevas instalaciones estarán ubicadas entre FM 343 Industrial Drive y Ernest McLean Road, al norte, cerca de Redfield. Según Amazon, la expansión facilitará la atención a los clientes de Nacogdoches y sus alrededores, y se espera que genere más empleos. El alcalde de Nacogdoches, Randy Johnson, afirmó que la ciudad le da la bienvenida a Amazon con orgullo. Grandes noticias para los amantes de belleza. Sephora llega al Broadway Square Mall. La construcción está prevista para comenzar en marzo de 2026 y finalizará a mediados de junio. El proyecto de $675,000 incluirá todo, desde nuevas paredes hasta iluminación. Tyler ya tiene una Sephora dentro de Kohl's, pero esta será el primer local completamente independiente. Les tenemos noticias que compartir que nos afectan aquí en CBS 19. Nexstar Media Group, propietaria de estaciones de televisión locales en todo el país, y nuestra empresa matriz, Tegna, han tenido un acuerdo en adquisición por valor de $6.2 millones. Se espera que el acuerdo se cierre en 2026 a la espera de la aprobación de los reguladores y accionistas. Juntos, las compañías ofrecerán 265 estaciones de televisión en 44 estados, llegando a casi el 80% de los hogares estadounidenses. Nexstar ya cuenta con estaciones que operan aquí en el este de Texas. Aquí en CBS 19, nuestra misión sigue igual: poner al este de Texas primero. No te vayas a ningún lugar, ahorita regresamos con tu pronóstico. Los bomberos del condado de Smith estuvieron muy ocupados este fin de semana. Se dedicaron su tiempo a ayudar a algunos de los miembros más pequeños y peludos de la comunidad. El sábado rescataron a un gatito atrapado bajo el capó de un coche y el domingo otra misión, esta vez para liberar a otro gatito atrapado. Ahora para su pronóstico del tiempo. Como ven, este viernes tenemos una temperatura de 93 grados y una probabilidad de lluvias, pero no tanto. Pero como ven, nuestras temperaturas van a bajar esta semana. Tenemos una temperatura alta de toda la semana de 97 grados, pero el martes comenzando tenemos una probabilidad de 20% y una temperatura baja de 73. El miércoles es cuando vienen esas temperaturas como de otoño. Tenemos una temperatura 87, muy baja de verano, y una probabilidad de lluvias. Por eso tenemos esas temperaturas bajas. El jueves otra vez tenemos una probabilidad de 40%, una alta de 88, así que tal vez se van a querer poner sus suéteres, y una baja de 68. Let it be known that the Kilgore Rooster is hereby made an official citizen of Kilgore, Texas. Como vieron, algunos pueblos honran a sus héroes locales, y en Kilgore, Texas, acaban de honrar a un gallo. Tras el reciente secuestro de este gallo, los líderes de la ciudad han proclamado oficialmente el 14 de agosto como el Día del Gallo. Y en celebración del ícono local emplumado, conocido como el gallo asesino, el alcalde dice que el ave representa el espíritu y la resiliencia del carácter único de Kilgore. Ahora ha sido declarado ciudadano oficial de la ciudad con todos los derechos y privilegios. Antes de irnos, McDonald's está reduciendo los precios de sus comidas combinadas, después de admitir que su menú se ha vuelto demasiado caro. La cadena de comida rápida afirma que sus combos más populares costarán un 15% menos que comprarlos por separado. McDonald's espera que esta medida atraiga a los clientes que no querían gastar $10 o más en una comida rápida. Los precios más bajos entrarán el próximo mes. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico en mis redes sociales.